centrar más en el manejo de plagas y enfermedades, aunque hablando de agricultura biorracional también podemos considerar temas de riego, tema de la disminución de las contaminaciones con nitratos, los drenajes libres que tenemos, pero quisiera centrarme un poquito más en el manejo integrado de plagas y enfermedades, no abordando solamente un manejo puramente químico, sino todas las herramientas que podemos tener a nuestra mano, ¿no? Para empezar vamos a ver un poquito de historia, para ponernos en contexto por qué se ha empezado a trabajar mucho con control biológico, por qué se habla tanto del manejo biorracional, de hacer un manejo integrado de plagas. Aquí voy a poner algunas noticias, no quiere decir que esté de acuerdo, no esté de acuerdo, que esto sea así, pero eso es lo que ven los consumidores. Al final los que están comprando las frutas y hortalizas en Estados Unidos o en Europa, estas eran las noticias que les llegaban a ellos, ¿no? Y por eso empiezan cada vez a picarnos más las costillas para que empecemos a hacer un manejo algo más biorracional, ¿no? El control biológico, de hecho, se empezó a manejar desde el siglo XIX, no es algo nuevo. Cuando se empezó a liberar la Eisseria purchasi, la Rhodolia cardinalis para controlar a Eisseria purchasi en los cítricos en California. En los años 60 salió un libro de Rachel Carson, no sé si estáis familiarizados con La primavera silenciosa, donde ponía en evidencia la residualidad que tenían algunos insecticidas como el DDT, donde empezaba a afectar a toda la cadena trófica. Se lavaban con el agua, cuando llegaba una lluvia, llegaban a los ríos, contaminaban los peces, las aves que se comían a esos peces, los zorros que se comían a esas aves, y encontraba residuos de DDT en todos sitios. Incluso se llegó a encontrar DDT en la leche materna, ¿vale? Con la que se alimentaba a los bebés. Todo esto empieza a hacer sonar las alarmas y empiezan a poner un poco de freno a lo que se llamó Revolución Verde, que es cuando nosotros empezamos realmente a usar toda esta química para triplicar, incluso multiplicar por 4 los rendimientos que se obtenían en los cultivos, ¿no? Posterior a eso, durante la guerra de Vietnam, sale el problema del gas naranja con la empresa Monsanto, donde hay más de 1 millón de muertos y varias secuelas en las siguientes generaciones de personas que habían estado expuestas al 2,4-D o 2,4,5-T, que traían una dioxina que generaba algunas deformidades en fetos y en bebés, ¿no? Y cómo impacta el residuo de insecticidas en la salud humana, ¿no? Entonces, prácticamente todo esto es lo que se veía. Te comías una manzana y lo que estabas comiéndote eran, en un ciclo de manzanas, más de 50 aplicaciones de agroquímicos, ¿no? Algunas deformaciones que salían de la gente que se estuvo exponiendo en Vietnam al tema del gas naranja, falta de miembros. Todo esto hace que la gente ya se empiece a preocupar de qué nos estamos comiendo. Oye, ¿a quién le tenemos que exigir? Empiezan a salir ya artículos de universidades donde te dicen que la ingesta de agroquímicos con las frutas pues, está relacionada con el cáncer, que afectan al sistema nervioso, al tema del Parkinson, e incluso empezamos a acabar con algo que se llamaban suelos supresivos, por el uso de algunos agroquímicos sin medir si realmente hacía falta usarlos, ¿no? Por eso pongo una experiencia que me tocó vivir en la Universidad de Almería con el doctor Javier Tello sobre Fusarium oxysporum radicin meloni y el Fusarium oxysporum forma especializada 47, ¿no? Una empresa en el Valle del Ródano que se dedicaba a la producción de melones, campo abierto, empieza a ver que con el tema de los invernaderos, las producciones ya utilizando algunos agroquímicos, los rendimientos eran el doble o hasta el triple de producción la que se conseguía sacar. Entonces, una empresa quiere copiar lo mismo, pone su primer invernadero y dice, bueno, a ver, ¿cómo se hace esto en un invernadero? ¿Qué es lo primero? Lo primero que tienes que hacer es desinfectar tu suelo. Ah, ok, ¿con qué? Metansodio. Perfecto, llegan, desinfectan su suelo con metansodio, plantan sus melones y es el único cultivo que es atacado por Fusarium oxysporum radicin meloni y no consiguen sacar prácticamente ni una planta. Oye, a lo mejor no hicimos bien la desinfección, vuelven a hacerlo, vuelven a morirse todos los melones por Fusarium oxysporum radicin meloni. Y había algo muy curioso,
Los agricultores que llevaban 50 años produciendo melones a campo abierto en los campos de al lado, ninguno había reportado la presencia de Fusarium oxysporum en la zona. Entonces, algo estaba pasando raro, ¿no? Después de empezar a analizar los suelos del invernadero con los suelos que no se habían desinfectado, que estaban fuera del invernadero, se descubrió otro Fusarium oxysporum, que se le llamó forma especializada 47, que era antagonista de Radicin meloni. Mismo Fusarium que mataron cuando desinfectaron ese suelo y automáticamente acabaron con la supresividad de ese suelo. ¿Por qué aplicaron? Porque era lo que hacía todo el mundo. Realmente no sabían si les hacía falta más. En este caso incluso les salió contraproducente. Nosotros tenemos un objetivo. Se habla ahora que si la agricultura convencional, la agricultura orgánica, los que se dedican al manejo integrado de plagas o al control de plagas, tu objetivo es que no haya plagas. Te da igual si eres orgánico o no. No vas a decir, sí, me comió el trips porque soy orgánico. No, señor, bueno, pero tú estás aquí para que no me coma el trips. Que es más complicado en orgánico, sí, pero al final tu objetivo es el mismo. Mantener un cultivo limpio de plagas y enfermedades. ¿Vale? Cuando hacemos el cambio a un cultivo orgánico, si lo que queremos es empezar a cambiar productos y donde antes usaba la deltametrina, ahora voy a usar una piretrina natural, y donde antes usaba un neonicotinoide, ahora voy a usar una rotenona, que bueno, ya está prohibida, yo creo que vamos mal. No podemos hacer ese cambio porque ni la efectividad ni la residualidad que tienen los productos orgánicos se puede comparar con la que tiene un producto convencional. ¿Vale? Por lo tanto, vuelve a tomar importancia, si queremos establecer un buen manejo biorracional, el usar cualquier herramienta que nosotros tengamos en nuestra mano. Y cualquier herramienta es no negar la parte química, que puede ser bastante importante, pero no dedicarnos a solamente combatir las plagas con productos químicos. Tenemos otras muchas herramientas que vamos a ver ahora. Yo sí me leí el libro del arte de la guerra, que comentaba el expositor anterior, y de ahí sacas bastantes aprendizajes. Y una de las cosas que decía Sun Tzu en el capítulo 2 de este libro es que lo más importante en una operación es la victoria, no la persistencia. A mí me ha tocado escuchar muchas veces, no, al final no fue mal, pero le aplicamos como 7 veces, estuvimos... Es igual, te fue mal, al final te comió la plaga, no tenías una buena estrategia que evitara que eso pasara. No, pero es que mira, le echó muchas ganas, es igual, eso no va a cambiar el resultado final. O sea, al final lo importante es que ganemos, que le ganemos a la plaga, ¿vale? Dice que la persistencia es como el fuego y no es beneficiosa. Si no lo apagas, al final acaba consumiéndose por sí mismo. ¿Vale? Y dentro del capítulo 1 nos enseña una cosa bastante importante que es el posicionamiento. Nosotros tenemos que conocer nuestro terreno y el terreno implica distancias. Hace referencia a dónde es fácil y dónde es difícil desplazarse. ¿Dónde puedes tú aplicar? ¿Qué tanta penetración tienes cuando haces una aplicación? ¿Qué tanto conteo, qué tanto conoces tú, qué desarrollo tienes de tu plaga dentro de tu invernadero? ¿Vale? Esto influye en las posibilidades de supervivencia. Y vemos qué herramientas tenemos a nuestro alcance, además del control químico, que nos pueden ayudar. Las primeras son más legales, cuarentenas, cuando llegan las semillas, que no es nada despreciable, sino si se hubieran llevado a cabo de mejor manera, a lo mejor ahora no estaríamos sufriendo algunas virosis que nos acaban de llegar recientemente, como el virus rugoso del tomate, algunas medidas agronómicas, como tener dobles puertas, tener mallas antiáfidos, tener tapete sanitario en los invernaderos. Y ese es un tema por el cual creo que debemos de empezar desde que empezamos a pensar en nuestro proyecto y en construir nuestro invernadero. Es que este me cuesta $2 menos. Sí, pero por aquí te entra una vaca. Si te puede entrar una vaca, a saber qué plaga no te entra. ¿Vale? Y a lo mejor por $2 más luego te puedes ahorrar muchísimo dinero en aplicaciones y en estar pendiente de qué tanta plaga tienes dentro, ¿no? Si tienes dobles puertas, por donde entra una persona, al final puede entrar una plaga. Si solamente tienes una puerta, cada vez que lo abres, por ahí vas a tener una entrada de plagas. Si tienes una doble puerta con un ventilador que haga un contraflujo de aire, le estás dificultando la entrada a las plagas, ¿vale? Entonces, tener en cuenta la hermeticidad de un invernadero
es un tema bastante importante. Habéis visto las mallas antiáfido, ya ni siquiera me voy a ir a las nuevas que traen de 50 hilos por 50 hilos, una 10 por 16, por ahí no te entra una palomilla. Cuando empezamos a tener problemas de gusano dentro del invernadero es porque algún agujero tenemos que tener. A lo mejor es más sencillo estar localizando ese tipo de roturas que podemos tener y estar corrigiéndolas, que estar con un equipo de 6 personas con mochila aplicando 2 veces o 3 veces por semana, ¿no? Seccionar el invernadero o los invernaderos o la malla sombra en recintos más pequeños. Hay zonas donde ya te encuentras una malla sombra que son 5 hectáreas. Oye, pues en el momento en el que te entra una plaga ya sabes que ahí pues, lo tiene todo lleno de comida para poder invadirte 5 hectáreas como la pólvora. Mejor haz algunas secciones, aunque tú por economía compres una malla de 5 hectáreas, pero interiormente pon tu malla, secciona esa malla en espacios más pequeños que te sirvan de cortafuegos para que una plaga no se te pase a otras zonas de ese establecimiento, ¿no? Y muy importante la limpieza de los módulos, ¿no? Hay plagas como el picudo, que si tú no vas limpiando los chiles que se te van cayendo, los vas dejando ahí, pues nunca vas a acabar con él. Así apliques una vez al día un neonicotinoide, no vas a poder acabar con el picudo. Al final tienes que mantener una limpieza en tu invernadero que saque esas fuentes de inóculo, que esas hojas con cenicilla que se te están cayendo al suelo las saques para que no te sigan esporulando y te sigan contaminando el cultivo. Aquí algunas fotos de segmentaciones que están, esto no da a la calle, sino aquí teníamos una hectárea de invernadero, detrás de esa puerta hay otra hectárea de invernadero en un módulo de 2 hectáreas y con las fotitos correspondientes para que toda la gente tenga ubicada cuál es la plaga a la que más te tengas que enfrentar en tu zona, ¿no? En este caso tenías algunas del trips y algunas de picudo. En las entradas, aparte de tener aquí trampas cromáticas, trampas amarillas con pegamento, tienes un ventilador en la parte de arriba justo enfrente de la puerta que conforme abres la puerta se activa. Al final, una mosca blanca, si traes un flujo de aire, le es muy difícil poder llegar a atravesar la puerta, la vas a estar dejando fuera cada vez que tú abras esa puerta. Y si os fijáis, esta puerta, que estaba de este lado, no da directamente al invernadero, sino que tienes aquí un pequeño laberinto antes de acceder a tu invernadero, donde tienes el cultivo. Volvemos a ver las trampas cromáticas que se tienen antes de entrar al invernadero, malla, antiáfidos, para prevenir entrada de plagas ya a donde tenemos la producción. La limpieza, cómo se ve el invernadero conforme van cayendo hojas y después de cada jornada laboral, el responsable de esos surcos realiza su limpieza 2, 3 veces en semana, lo que sea necesario para no tener fruta caída que te pueda luego estar perjudicando en el control de algunas plagas, ¿no? Cuando tenemos un cultivo que estamos produciendo en suelo, no en sustrato, el manejar un laboreo racional también nos va a ayudar a combatir algunas de las plagas. Cuando nosotros volteamos la tierra, estamos exponiendo algunos huevos, larvas, pupas, que se van a estar deshidratando con el sol. Dejar el suelo un tiempo en barbecho antes de volver a hacer las camas y volver a trasplantar, nos va a dar mucha más oxigenación en las raíces, lo cual nos va a ayudar a prevenir enfermedades de cuello en el cultivo de pimiento, va a estar deshidratando algunas de las pupas de trips que hayan podido quedar del cultivo anterior y nos va a costar 10 días tener el invernadero en barbecho, que le dé el sol, por los ciclos que normalmente se usan en México. Tú terminas tu ciclo en abril-mayo, donde las temperaturas son altas, permites que el suelo agarre temperatura, le das un riego, haces un tipo de solarización. Aquí vemos preparando el terreno para barbecho y posteriormente el volver a hacer las camas para evitar enfermedades de cuello. Biofumigación, que lo podemos hacer en orgánico, es recomendable, porque aparte, como algunas certificadoras te obligan a que tengas un cultivo de rotación, nosotros podemos escoger una crucífera como cultivo de rotación, por ejemplo, una planta de mostaza que tiene un crecimiento relativamente rápido y esa mostaza luego picarla en el suelo, dejarla en alguna época calurosa y los gases de la descomposición de esa materia orgánica nos van a ayudar a desinfectar nuestro suelo, ¿no? Normalmente buscamos una relación carbono-nitrógeno que esté entre 8 y 20. También se puede hacer
aplicando nosotros materia orgánica, estiércol fresco, y lo único que para el estiércol fresco sabéis que luego tenemos una limitación entre la aplicación y el tiempo en el que empezamos a cosechar, que creo que es de 120 días, desde la aplicación de materias orgánicas frescas hasta el inicio de cosecha. ¿Vale? Regamos hasta saturación, podemos cubrir con un plástico de 80 galgas transparente para que el suelo agarre temperatura. Aquí, en el mes de mayo, haciendo una operación de este tipo, el suelo puede llegar a ponerse incluso en 65, 70 grados de temperatura, los primeros 15, 20 centímetros de suelo. Te produce una desinfección casi completa, pero no te crea vacío ecológico. O sea, se siguen promoviendo los microorganismos propios del suelo. Solarización, prácticamente es lo mismo, pero sin el aporte de materia orgánica, solamente cubrir con el plástico, regar y dejar que el suelo se caliente. Y lo que prácticamente en un manejo integrado es nuestra piedra angular, que es el monitoreo, ¿vale? Aquí me remito a otro de los capítulos de Sun Tzu, donde dice que la información es poder, es la mejor arma posible para entablar la lucha con plenas garantías de victoria, incluso antes de que la batalla comience. ¿Qué es lo que a nosotros nos va a dar información de nuestro enemigo? Es el monitoreo. Y el monitoreo siempre empieza de afuera hacia adentro. No es poner 4 placas dentro de mi invernadero y ver cuándo me llega y ya me está chingando la plaga, no. O sea, yo tengo que empezar a ver cuándo tiene presencia ya en mi área, qué tanta presencia tengo y cuándo ya me tengo que empezar a poner vivo para que no entre dentro del invernadero. El monitoreo exterior, monitoreo de malezas, se marcan los puntos, muchas veces, cada año, cada temporada, la plaga nos viene del mismo sitio. Cuando nosotros traemos un historial de nuestro monitoreo, tanto interno como externo, nos damos cuenta que siempre los primeros módulos de picudo, o los primeros módulos donde detectamos picudo, o la primera parte de la parcela donde detectamos el picudo, suele ser la misma. Cuando sabemos que por ahí es donde siempre nos viene o el viento dominante o algún vecino que va en contraciclo con nosotros y solía tener picudo, ya sabemos dónde podemos reforzar nosotros con algunas trampas para evitar que nos llegue, o por lo menos que nos llegue con el volumen que normalmente llega. Tenemos luego unas herramientas directas, no entran dentro de las agronómicas, unas que tienen base biológica, la lucha biológica, que puede ser macrobiológica o microbiológica, con insectos benéficos o con microorganismos. Tenemos métodos de lucha por interferencia, con hormonas, feromonas y la lucha química, ¿no? Y repito, pues es un punto importante, el manejo integrado de plagas siempre es de fuera hacia adentro. No nos tenemos que quedar esperando a que lleguen. Piensen que tenemos un invernadero con unas condiciones de clima a toda madre, llenas de comida, y si esperamos a pelearnos con la plaga una vez que llega a esas condiciones, estamos perdidos. Podemos contenerlo durante un tiempo, pero probablemente no podamos ganar la batalla. Trampeo masivo, aparte de las trampas cromáticas que nos venden para nosotros realizar el monitoreo, siempre es bueno comprar rollos y ponerlo cerca de los perímetros, donde tenemos las entradas, en las partes de fuera de los invernaderos, que también nos sirvan para ver qué es lo que está cayendo. Trampas de melaza o trampas con agua, a las que se le pone una feromona, normalmente para el control del lepidóptero, se suele usar este tipo de trampeo. Insectronics también para el control del lepidóptero. Hay zonas aquí donde el cultivo de pimiento coincide cuando el maíz empieza a secarse. Entonces, muchos de los problemas de gusano soldado o de gusano del fruto, Spodoptera frugiperda, suele meterse en nuestros invernaderos y nos puede llegar a hacer un destrozo. Aparte, tener problemas con gusano luego es tener problemas con Erwinia, ¿vale? Cada vez que tenemos daño de fruta. Y las trampas delta, que también se utilizan principalmente para el vuelo errático que tienen las palomillas, los adultos de lepidóptero, ¿vale? Nosotros tuvimos un problema hace unos años en Divemex, precisamente con Spodoptera frugiperda. Teníamos trampas con agua, trampas con melaza, habíamos puesto trampas cromáticas, ya no sabíamos cómo acabarlo. A nosotros personalmente nos funcionó muy bien el tema de poner Insectronics en el pasillo, aparte de poner luces moradas en una placa con agua y la feromona,
y la captura de adultos que llegábamos a tener era impresionante, ¿no? Aquí tenemos los invernaderos, cómo llegábamos a sacar hasta 3.500 frutas por semana dañadas por gusano, que lo sabrías si eran como huevitos Kinder, ahí traías ya la palomilla dentro. Y en el momento en el que pusimos los Insectronis, entre la semana 40-41, 3-4 semanas más tarde, los niveles se redujeron 3 veces menos, prácticamente en un mes el problema estaba erradicado del invernadero, ¿no? Nosotros en esta época ya teníamos control biológico, por lo tanto las herramientas que teníamos para control del lepidóptero con productos químicos eran bastante limitadas. Por eso recurrimos a este tipo de manejo. Aquí vemos la bajada en el número de adultos desde que se instalan los Insectronics gráficamente, ¿no? Así los teníamos colocados en la parte del pasillo, con algunas trampas también con melaza. Ahí se ve la captura de los adultos. Trampeo masivo en un semillero, donde tienes trampas con pegamento en los polines, en la parte de abajo de las mesas y los cartones de monitoreo, normalmente para mosca blanca y trips y algunos exclusivos para trips, que son las trampas azules. Y entramos en una discusión que normalmente tenemos, ¿no? El tema de las malezas, las vamos a poner como plantas trampa, vamos a utilizar plantas reservorio. ¿Cómo podemos manejar las diferentes hierbas que tenemos a nuestra disposición para que nos ayuden en el control de plagas? Aquí hay algo que nosotros ya lo llevamos haciendo desde hace unos 5 o 6 años, tiene bastante buenos resultados. En algunas zonas, en Almería, en España, llevan varios años haciéndolo, porque llega un momento en el que tienes tantos invernaderos juntos, tantos campos de cultivo, que realmente la diversidad vegetal la eliminas. Lo único que tienes es alimento para las plagas, no tienes ningún alimento para los que se van a comer a tu plaga. De esta forma, nosotros empezamos a meter algo de cilantro, lobularia marítima, metes algo de romero y empiezas a tener algunos míridos, empiezas a tener presencia de algunos orius locales, especialmente cuando llega la época de verano, que suponen una primera barrera para la llegada de las plagas que más nos van a afectar, ¿no? Se pueden utilizar algunas de las malezas que son reservorio de plagas. Yo solo recomiendo utilizarlas si nosotros las vamos a plantar o las vamos a dejar crecer cuando estemos cercanos al final de nuestro cultivo, para que cuando nosotros tumbemos nuestro cultivo sepamos dónde se va a ir a esconder la plaga y ahí seguir atacándola, ¿vale? Me voy a regresar, a eso le llamamos bosques isla, los podéis buscar así en internet, vais a ver ya hay bastante información sobre cómo ir haciendo los bosques isla dentro de la agrícola. Se puede utilizar girasol. Lo que sí hay que tener cuenta son algunas tips a la hora de elegir con qué plantas voy a estar realizando yo mi bosque, y es que las variedades que yo voy a usar no pueden ser reservorio de virus que le afecten a mi cultivo. Yo no puedo utilizar ninguna variedad de alguna planta que pueda ser reservorio del espote, que es el virus que transmite el trips, o del virus del moteado suave del pimiento, que también lo transmite el trips, ¿no? Por eso pongo al final que las plantas trampa utilicemos prácticamente tiempo muerto, plantas reservorio las podemos usar durante todo el año. Control climático. El control climático también nos ayuda, especialmente a controlar enfermedades, no tanto el tema de las plagas. Cuando yo tengo una humedad relativa alta, al final voy a tener más incidencia de bacteriosis, voy a tener más incidencia de botritis, voy a tener más incidencia de fitóptoras. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mejorar mi ventilación, contemplar que en mi invernadero tenga ventanas cenitales, al final pensar que todo el aire caliente y el aire, la humedad la vamos a sacar mejor por toda la ventilación cenital, ¿vale? El aire caliente es menos denso y al final siempre sale por arriba. Si yo tengo ventanitas en el lado, tienen unos metros de acción, sí te pueden ayudar, pero en módulos grandes el calor se pierde por arriba. Para ventilar
es ideal contemplar tener ventanas cenitales, tener ventiladores que no permitan que el cultivo cree una capa límite. Aunque no la veamos, nosotros sabemos que bordeando nuestras hojas siempre hay una capa de aire que ahí se queda. Es una capa de aire húmeda que normalmente incluso ralentiza la transpiración de nuestros cultivos. Cuando nosotros tenemos los ventiladores que se ven en los invernaderos, no es tanto para estar sacando la humedad, sino para destratificar las capas de aire y eliminar o hacer lo más delgada posible esa capa límite. Mantener nuestro cultivo transpirando y bajar la humedad que se crea dentro de la cama donde tengo el cultivo y las hojas, sino que tenga una mezcla homogénea en todo mi invernadero y no la parte de abajo fría y húmeda y la parte de arriba caliente y seca. Cuando la humedad relativa es baja, se puede restringir la ventilación. Normalmente restringimos la ventilación, la ventana que está encarada al viento. Se puede incluso en los que tengan cultivo en suelo manejar algún riego rodado o meter alguna cinta extra entre los surcos para que favorezcamos la evaporación de esa agua y nos suba la humedad relativa dentro del recinto. Podemos poner nebulización dentro de los invernaderos y hacer podas menos agresivas. Si al final lo que está metiendo humedad a la atmósfera son las hojas del cultivo cuando transpiran, cuantas más hojas tenga, más transpiración voy a tener, más humedad puedo tener en el ambiente. Entonces, en vez de irme a podar mi tomate o mi pimiento y dejarlo muy, muy ralo, mejor cuando sepa que voy a encarar una época como la primavera, donde las humedades son muy bajas, voy a dejar un cultivo con más masa foliar, ¿no? Aquí tenemos un controlador de clima, en este caso es el Priva íntegro, y donde están las gráficas y cómo se mantiene aquí la humedad relativa. No se ve el puntero, pero vemos la línea gris de arriba, es la humedad relativa, y vemos cómo por la noche no nos sube del 80%. Y la mantenemos al 80% porque tenemos unos tubos de calefacción que permiten que con una pequeña apertura de ventanas nosotros estemos evacuando la humedad en la noche y eso nos ayuda a bajar la incidencia de las enfermedades dentro de nuestro módulo. Aquí tenemos un invernadero de control climático, pimiento, canaleta elevada, tubo riel, cristal, limpieza de los módulos. Densidad de siembra. Ese es otro factor que tenemos que tener en cuenta. No siempre el tener más plantas por metro cuadrado quiere decir que vamos a producir más. O sea, para saber qué tantas plantas podemos poner por metro, tenemos que saber primero qué radiación vamos a tener en la época en la que nosotros vamos a estar produciendo, a qué clima me voy a enfrentar, y en base a eso yo voy a escoger qué densidad o con qué densidad voy a poner yo mi cultivo, ¿vale? Cuando nosotros separamos la distancia entre plantas, últimamente lo que más se ha estado haciendo incluso es, aunque peguemos un poquito más las plantas, dejar más hueco entre surcos. Eso permite muchísimo más paso de aire, mucha más entrada de luz y al final conseguimos disminuir bastante la aparición de hongos como botrytis, ¿no? Si tú vas a un ciclo de invierno y en vez de 15, 16.000 plantas de pepino pones 22.000, como pasa en algunas zonas en cultivos de invierno en Sinaloa, normalmente es algo que ves y es directo. O sea, no hace falta hacer ningún estudio para ver que la incidencia del mildio en los cultivos de invierno que están arriba de 20.000 plantas por hectárea en Culiacán es superior a la incidencia de mildio en los cultivos que se mantienen con 17 o 16.000 plantas por hectárea. Teniendo una densidad un poco más baja, vamos a tener una mejor cobertura y mejor penetración de las aplicaciones que nosotros hagamos. Como estrategias de interferencia, el uso de feromonas, podemos separarlas en feromonas sexuales, que normalmente están destinadas a los machos, atraen a los machos a una trampa donde nosotros vamos a poner pegamento y ahí los vamos a capturar, ¿vale? Tenemos también feromonas de confusión sexual y feromonas de agregación. Las feromonas de agregación son como las que se usan en el picudo, normalmente son feromonas de alimentación, y aquí sí hay una pequeña diferencia. Una feromona sexual, si yo pongo aquí mi feromona y esto lo pongo con pegamento, yo sé que los adultos van a llegar aquí, porque ellos piensan que aquí hay una hembra. Cuando yo utilizo feromonas de agregación, lo que estamos intentando imitar es, oye, aquí hay comida,
pero no te vengas aquí porque aquí estoy yo. No vengas a quitarme mi comida. Yo te digo que aquí hay comida. Entonces, no necesariamente el picudo, que es donde usamos este tipo de feromona, va a llegar aquí, a donde tú tienes la feromona. Por lo tanto, si nosotros usamos feromonas para picudo y una trampa para captura masiva muy pequeña solamente donde tenemos la trampa, es probablemente que no ayudemos mucho en la captura o pensemos que esa feromona no sirve. Si nosotros utilizamos trampas a 2-3 metros de esa feromona, podemos ver que probablemente el nivel de capturas aumente bastante, porque sabemos que alrededor de esa feromona van a llegar. Para mí, ¿cuándo usaríamos este tipo de feromonas de agregación? Igual cuando estemos llegando a un final de ciclo y a principio de ciclo prácticamente antes de llegar a floración. Yo, en el momento en el que empiezo a tener flor en el pimiento, no quiero tener nada que me pueda traer a un picudo cerca. Entonces, yo prefiero quitarlas. Es algo personal mío, pero yo prefiero quitarlas. ¿Qué es lo que pasa cuando yo ya empiezo a tener picudo en el invernadero? Que lo que voy a tener es el mismo efecto que me hace la feromona de agregación, lo voy a tener en cada uno de los picudos que se está alimentando en mi planta. Entonces, tampoco vamos a tener una efectividad tan alta. Y también podemos usar extractos botánicos, como los extractos de ajo, que nos sirven de enmascaramiento. Normalmente, si nosotros hacemos algunas aplicaciones de ajo, el tiempo en el que las feromonas están activas o que la hembra puede copular para volver a poner huevos, es un tiempo que en insectos suele ser reducido. Si durante ese tiempo yo impregno con algún otro olor que sea capaz de enmascarar la feromona que le va a decir al macho dónde está la hembra, pues a lo mejor en vez de tener 200.000 hembras, puedo tener solamente 100.000 hembras que se hayan apareado, ya estoy reduciendo a la mitad el índice de apareamiento. Control macrobiológico, en pimiento, a mí se me haría raro quién ya no usa control macrobiológico, la verdad, porque funciona muy, muy bien. Especialmente los que tengan convencional. Mucha gente se piensa, es que el control biológico pues es más para los orgánicos porque no pueden usar agroquímicos. No. Control macrobiológico especialmente en el convencional, que puedes usar químicos compatibles con control biológico. Los químicos que usamos en agricultura orgánica no son compatibles con control biológico. Cada vez que tienes que hacer una aplicación, sabes que vas a tener un montón de bajas de tus insectos benéficos. En el control biológico, en cultivo convencional, no. Yo perfectamente puedo tener Aphidius, puedo tener Orius y puedo tener Swirsky y hacer una aplicación con Belief para pulgones y no tengo ningún efecto sobre el control biológico. Si yo quiero hacer una aplicación con una piretrina para bajar la población de pulgones y tengo Orius, tengo Swirsky y tengo Aphidius, prácticamente el 75-80% lo voy a matar con una piretrina. No, pero es que este es orgánico. Sí, pero lo mata todo, los buenos y los malos. Entonces, realmente en pimiento, manejo convencional es una gozada poder disponer de estos bichos. Tú empiezas con tus primeras flores, tus primeras liberaciones, Swirsky, Orius, ellos se mantienen en las flores, prácticamente ya te van haciendo el trabajo para el resto del ciclo, y lo que sí hace falta es ser muy reactivos. Aquí no es, bueno, tengo 3, voy a esperar a que suba un poquito más. No, o sea, tienes 3, empieza a pedir los insectos porque encima te van a tardar una semana en que te los traigan, empieza a liberar, empieza a hacer un plan semana con semana para estar haciendo tus liberaciones y que al final puedas ponerle freno. Y trabaja muy bien. En pimiento especialmente los resultados son impresionantes. En los climas de México, especialmente, el establecimiento de estos insectos incluso te permite el que puedas estar usando poblaciones menores de liberación. O sea, tú en Europa te vas a liberar 150 Swirkys, 175 Swirkys por metro cuadrado. En México nosotros hemos conseguido establecer el control biológico con 70, 80, 90 Swirkys por metro cuadrado y en algunas ocasiones hasta menos. Esta es una foto de una Aphidius colemani parasitando a un pulgón. Aquí en México hay otra que es la catarina. La catarina que se cosecha en los bosques isla que habíamos puesto, donde teníamos la cebada o el trigo, donde teníamos el cilantro. Ahí puedes recolectar catarinas y se devoran el pulgón. O sea, esas
Están todo el día reproduciéndose y comiendo y acaban con el pulgón en 10 días. Luego tenemos el control microbiológico, donde tenemos algunos nemátodos entomopatógenos, donde tenemos algunos hongos como el Verticillium lecanii, como Metarrhizum. Si se necesitan unas condiciones especiales, normalmente es bueno que se apliquen con humedad. Al final son organismos vivos o esporas que se tienen que reproducir en muchos casos. En otros lo que te venden es como lo que excreta el hongo, pero muchos de ellos sí son la espora para que infecte a las plagas. Entonces, sí es bueno tener esa consideración de cuándo lo voy a aplicar, en momentos que sepa que se puede adherir y puede contaminar y enfermar a la plaga. Algunos adultos de fungus, como cuando se aplican estos complejos de hongos, empiezan a afectarse y aquí quedan los adultos totalmente enterrados en el micelio de los hongos. Y aquí tenemos con BT cómo empiezas a encontrar ya algunas larvas de gusano totalmente afectadas y cómo se empiezan a poner negras hasta que mueren, ¿no? Y frenan su alimentación. Control químico, hay que tener las consideraciones, no es solamente meternos a aplicar. Pensad que en algunos casos la planta de pimiento puede llegar a 4 metros de altura, necesitamos unos aguilones bastante largos para poder estar cubriendo toda la planta y es lógica, ¿no? O sea, no tenemos supermanes en las agrícolas, tú no puedes pedirle a una persona que esté 4 horas que esté fumigando con el brazo así, con un aguilón que te pesa 5 kilos. O sea, no creo que podamos estar con el brazo así 5 horas sin tener peso. O sea, estar así, quedarte 5 horas así, a ver cómo se te queda el hombro. Imagínense una persona que tenga que estar caminando. ¿Qué es lo primero que va a hacer cuando lleve media hora fumigando? Lo va a apoyar aquí. Lo va a llevar aquí apoyado, automáticamente ya le bajaste 30 centímetros. Son los 30 centímetros de tus flores nuevas, de todos los frutos que tienes a futuro, que ya no los estás fumigando y que luego dirás, es que en la última época es donde más se complican las plagas. Sí, porque a lo mejor no tenemos la cobertura que teníamos cuando el cultivo estaba así debajo. No quiere decir que se hayan hecho más resistentes, a lo mejor es que no le estamos llegando con la misma efectividad que cuando el cultivo estaba pequeño. Ahí tenemos un uso con carretilla, donde el aplicador prácticamente no maneja peso, va empujando, mantiene siempre la misma distancia de la boquilla al cultivo, por lo tanto mantienes bien los solapes de cada boquilla que estemos usando, si es de cono hueco, si es plana, y siempre mantienes la altura hasta donde tú quieres que llegues con tu aplicación, ¿no? O sea, hay muchas formas de ver, de nosotros probar, de meter qué presión tiene, poner papel hidrosensible, a ver si realmente estamos penetrando bien en la aplicación. Otra cosa para estar decidiendo sobre los productos químicos que vamos a usar, no sé si conocéis la IRAC, donde te describe los grupos químicos y me ha tocado ver, porque a veces te dicen, no, es que le voy a cambiar y en vez de meter este, voy a poner este otro producto. Oye, pero los dos son del grupo B, del grupo 4B. O sea, da igual, o sea, estás cambiando la materia activa, pero el modo de acción del producto es el mismo. Entonces, es como si no estuvieras cambiando. No, es que voy a meter primero el azoxystrobin y luego voy a poner un trifloxystrobin. Son estrovirulinas, el modo de acción es el mismo. ¿Para qué lo usas? Ahora, si tú te vas a la IRAC y ves, ok, a ver, azoxystrobin, sí, es del grupo 3, y luego voy a meter un miclobutanil, es del grupo 8A, perfecto. Son grupos muy diferentes, con puntos de acción muy diferentes y que atacan a un mecanismo muy diferente esas dos moléculas. Entonces sí, lo lógico es que después de haber usado un miclobutanil, puedas usar un azoxystrobin. ¿Vale? Eso lo podéis ir ordenando en base a los grupos químicos. Hay una página en internet que creo que es IRAC, bueno, ponéis en Google IRAC, que es Insecticide Association, y os va a salir la página. Ahí os bajáis los grupos químicos y ahí os vienen todas las materias activas separadas por grupos químicos. Efectivamente, en la IRAC tienes una aplicación para el celular. La FRAC todavía no la saca, que es lo mismo, pero para fungicidas, pero en la IRAC ya te puedes bajar la aplicación para el celular. Aquí está la fuente de la FRAC. Esta es
la misma página, pero solamente para fungicidas. Productos que se pueden usar, especialmente en agricultura orgánica, son los que tengo aquí, pues podemos usar la azadiractina, los espinosines, o sea, el espinosad está autorizado para usarlo en agricultura orgánica, los BTs, y ahí está el grupo químico, ¿no? Los espinosines forman parte del grupo químico 5, la azadiractina tiene un modo de acción desconocido y los BTs pertenecen al grupo químico 11. Revisar muy bien los sistemas de aplicación, si es con pistola, si es con aguilón, qué tipo de boquilla, si es de cono hueco, si es plana, qué volumen es el que quiero gastar, si tengo la presión correcta, el tamaño de gota. Eso últimamente lo tenéis muy fáciles, porque los que trabajéis para una empresa de producción podéis pedirle ayuda a las empresas que venden estos productos. Tú le pides a Syngenta, a Bayer, a FMC, oye, por favor, si te junto a los ingenieros, ¿nos podéis dar una plática sobre cómo mejorar la cobertura o sobre cómo calibrar mi equipo de fumigación? Y ellos van y te la dan gratuita en tu finca. Entonces, ahí tenemos muchas oportunidades para también tener capacitación para nuestro equipo, para nuestros fumigadores y para nuestra gente. Y estar pendiente de las condiciones climáticas. Para mí eso es imprescindible, hay muchos proyectos que son pequeñitos y no se tienen, pero para mí el tener una estación meteorológica donde sepas qué temperatura, qué humedad relativa tienes, qué radiación y qué velocidad de viento, es fundamental, que tú empieces a manejar datos. Insecticidas botánicos, los que hayamos visto como el extracto de crisantemo, son las piretrinas. Antes estaba el extracto de rotenona, que ya se prohibió, que era la raíz de una leguminosa también. Extractos de quasiamara, y ya tienen muchas combinaciones, extractos de cola de caballo, extractos de pino, que se pueden estar utilizando en agricultura orgánica. La verdad que cada vez tenemos más herramientas para usar. El único tema es que ya hay algunos que son compatibles con control biológico, pero la mayoría, hasta el momento, son generalistas. Bueno, todo esto son productos, extractos de cítricos, incluso leche enlatada para la desinfección de herramientas. Calendarización de plagas. Creo que es algo muy útil, que no nos cuesta nada hacer. Te pones en un Excel, separas el año por quincenas, o sea, primera quincena de junio, segunda, primera de julio y segunda de julio, primera de agosto, segunda de agosto, y haces tu listado de plagas y enfermedades. Aquí tienes tu listado de plagas y enfermedades, y tú vas a marcar como si fuera un semáforo. A ver, en el mes de julio en mi cultivo, ¿el trips es un problema? Sí, es un problemón. Ah, márcalo en rojo. Vas a saber en qué meses empieza a considerarse, por ejemplo, el minador a partir de febrero empieza a ser un problema. Tú ya sabes que desde enero tienes que empezar a tomar medidas para combatir el minador. ¿Vale? Cuando tienes algunas enfermedades como Erwinia, normalmente te da con la aparición de los primeros gusanos, o cuando tienes algún problema de roedor que te empieza a roer la fruta, donde tienes un daño, se pudre, te da Erwinia, te chorrea, te seca el tallo y te seca la planta. Bueno, tú sabes que el problema de Erwinia empieza a pegarte duro en septiembre y de ahí prácticamente te la llevas hasta diciembre o enero, ¿no? Donde ya empiezas a estar un poco más tranquilo con la Erwinia. Bueno, nosotros con este tipo de calendarios conseguimos que la Erwinia prácticamente tuviera presencia en octubre, un par de semanitas de noviembre y no más. Porque tú ya sabes que como en septiembre siempre empiezas a tener problemas, tú desde finales de agosto empiezas a hacer alguna aplicación con cobre, gluconatos, con algún extracto de cítrico y empiezas a protegerte, empiezas a meter algunas cuadrillas, empiezas a prevenir el tema del gusano, que te saneen bien la fruta que ya está dañada para que no se quede chorreándote sobre el cultivo. Todas esas medidas preventivas que tú sabes que te van a dar en ese mes, porque todos los años te han dado, porque tienes este calendario, vas a conseguir que cada vez tengas más cuadros verdes en tu calendario de afectación de plagas, porque vas a estar preparado y siempre vas a estar actuando con anticipación a la plaga. Los tiempos muertos. A mí hay algo que me resulta muy curioso, y es que cuando nosotros vamos a tener el tiempo muerto y estamos tumbando, hay mucha gente, y especialmente con los equipos de plagas, que aprovechan para darle las vacaciones a su gente. Ya no tengo cultivo, ya te puedes ir.
oye, vamos a pensarlo con un poquito de lógica. Cuando yo tengo el problema de la plaga y tengo todo lleno de comida y tengo las condiciones perfectas, ahí es donde yo quiero tener a la gente para pelearme a putazos con ella. Y ahora que acabo de quitarles toda la comida, ya lo tumbé, se subió el calor dentro del invernadero. Ellos también lo sienten, ese cambio de clima, cuando tú ya quitaste la planta y se calienta. No tienen comida, la mitad se van a morir de hambre, no tienen refugio, no saben dónde esconderse. ¿Y tú te vas de vacaciones? Pues ahí es cuando más débil lo tienes, ahí es donde más esfuerzos debes de dedicar. Un año se hizo, esto no penséis que es algo que se me ocurrió a mí de estar aquí. A mí me tocó verlo un año que lo hicieron en Culiacán, que tuvieron un problema de picudo muy fuerte. Se pusieron todos para que en la época de verano estuvieran haciendo aplicaciones con los de sanidad vegetal, cada agricultor puso productos para aplicar, empezaron a meter trampas en los márgenes de los canales, empezaron a hacer bastantes acciones. El año de antes de hacer eso, prácticamente desde el mes de octubre, traían niveles altísimos de picudo. Les costó mucho cerrar el ciclo y las pérdidas por el daño de picudo fue altísima. Ese año que estuvieron tomando medidas en el tiempo muerto durante el verano en Culiacán, quitando las malezas que saben que son hospederas del picudo, al año siguiente empezaron a tener presencia de picudos en los módulos en el mes de enero, mitad de febrero. Metieron 2 o 3 aplicaciones y prácticamente se fueron hasta el final de su temporada, que es en mayo. A partir de ahí empezamos nosotros a aplicarlos en las empresas en las que me ha tocado trabajar y se ve la diferencia. No es lo mismo que tú empieces habiendo vaciado todas tus plantas de pimiento, las saqué del invernadero, terminé con el ciclo hasta arriba de picudo, las dejo a 500 metros de mi invernadero y estoy plantando el pimiento nuevo. Y aquella planta que saqué infectada de picudo. Y luego no quiero que me dé picudo. No, pues. Son las cosas que se tienen que considerar. Se va a bajar muchísimo el número de aplicaciones que se llega a dar. Por lo tanto, el tiempo muerto, considérenlo como una época de estrategia y de meterle bastante trabajo al control de plagas. Estas son algunas de las plagas, de las plantas hospederas de picudo. Esta es la hierba mora. Y otra cosa que creo que puede ayudar bastante, más que nada, para que no te afecte tanto cuando puedas tener rotación de personal en tu equipo de trabajo, es el empezar a manejar protocolos de acción, ¿vale? O sea, si tú sabes que tienes un problema de Erwinia, tú puedes empezar a desarrollar un protocolo para que tu gente, cuando llegue, se lea ese protocolo y ya saben lo que tienen que hacer. Estas son las medidas que se tienen que tomar, ¿no? Entonces, tú al final pones un objetivo, que como hablamos al principio, el objetivo siempre es controlar a la plaga. O sea, yo necesito controlar esta enfermedad, que es Erwinia carotovora, ¿vale? Y así evitar problemas en destino, porque hay veces que te pegan el pedúnculo de la fruta, se va, no lo ves, y luego te llama el cliente que me han llegado las bolsas podridas. Traías todos los pedúnculos con Erwinia. ¿Qué factores influyen para que tú tengas Erwinia, no? ¿Por qué tenemos Erwinia en nuestro cultivo? Bueno, si tienes goteras de las canaletas, de plástico roto, cuando te cae una lluvia o de la condensación del mismo plástico, si tienes goteras donde te esté cayendo esa gota o alguna rotura en el sistema de riego, te puede provocar Erwinia. Heridas de corte de los mismos trabajadores con las tijeras o con las navajas con las que están haciendo el corte o la poda. Si tenemos fruta que está afectada por gusano o por algún roedor que le muerde y te deja la fruta dañada. Entonces, si yo ya sé por qué tengo Erwinia en mi cultivo, ya puedo empezar a ponerle remedio a cada una de las causas por las que me da Erwinia. Entonces, si por una gotera me sale Erwinia, oye, pues vamos a dedicarle un poquito de tiempo a corregir las goteras, a cuidar un poquito los plásticos o a ponerle un parche donde tengamos gotera o a meterle silicona a la canaleta o ponerle un tapón al gotero que se zafó en el sistema de riego. Si tenemos problemas con condensación, se pueden poner unos plastiquitos para que cuando caiga la condensación la desviemos y no nos caiga encima del cultivo. Manejar las ventanas en la mañana, no abrir demasiado rápido para que se enfríe el invernadero y se nos condense la planta, ni tampoco dejarlas cerradas para que se suba mucho la temperatura del invernadero y estando la planta todavía fría condense el cultivo. Desinfección de las herramientas de corte,
desinfección de las manos de los trabajadores, aplicaciones de cobre de forma preventiva, ayudar a cicatrizar las heridas. Tenemos que sanear todos los frutos donde tenemos daño de bacterias, las heridas dentro de las plantas, se puede sanear y hacerle una aplicación con cobre para no perder la planta completa, sanear la fruta dañada, minimizar mediante la supervisión que los trabajadores no nos estén cortando la fruta cuando la están cosechando, controlar la población de gusanos y la población de roedores, si son algunas de los que nos provocan también el que tengamos este problema. Y igual que para este problema que puse yo como ejemplo, se puede hacer un protocolo de acción para cada uno de los problemas que tengamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya empecemos a tener este problema en nuestro campo, ya sabemos qué tenemos que hacer. Incluso sabemos qué productos son los que se pueden usar, ¿no? Aquí tenemos un fruto que estaba roído por un gusano por un lado y encima tienen la mosquita esta que en cuanto encuentra una apertura por el pimiento se pasa al siguiente pimiento y te contagia también la erwinia. Y volviendo a recitar un capítulo del libro de Sun Tzu, nos dice que la victoria completa se produce cuando el ejército no lucha, la ciudad no es asediada, la destrucción no se prolonga durante mucho tiempo y en cada caso el enemigo es vencido por el empleo de la estrategia. Un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después. Un ejército derrotado lucha a ver si puede conseguir la victoria. Y hablando también de los cursos, supongo que lo habéis visto ya en algunas redes sociales, pero quería terminar con esta frase que pues el jefe financiero le pregunta al jefe operativo de una empresa, ¿no? Oye, ¿qué pasa si invertimos en la capacitación de nuestra gente y luego se nos va? Y el director operativo le dice, oye, ¿y qué pasa si invertimos en la capacitación de nuestra gente? Si no invertimos en la capacitación y se nos queda. ¿Qué está peor? Ahí os lo dejo. Muchísimas gracias.